Dios te bendiga muchísimo, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Específicamente quiero compartir contigo esta porción que está en 1 de Juan en el capítulo 1, a partir del versículo 5, que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Usando estos versículos, quiero tomar unos minutos, si me quieres acompañar, para poder enseñarte una gran verdad que va a derribar el concepto humanista de la mente de muchas personas. Bueno, pero antes de entrar en la materia del tema, te invito a que, si no estás suscrito a este canal, te suscribas para que sigas recibiendo la buena y correcta palabra de Dios para que edifique tu vida. Y te pido que nos ayudes en este proyecto, en este ministerio de predicar también el Evangelio a través de las redes sociales, dejándonos tu like, dejándonos también un comentario. ¿Qué crees acerca de esta palabra que se va a estar compartiendo? Y si te es de bendición, compártela con un amigo, compártela con un familiar que también necesite recibir la palabra de Dios. El concepto humanista que quiero estar combatiendo en esta hora, usando la palabra de Dios, es el gran error de perdónate a ti mismo. Ya Dios te perdonó, ahora te tienes que perdonar tú a ti mismo. Amado, no hay nada más lejos de la verdad que esto. No tienes que perdonarte nada. Yo sé que voy a ir en contra de los conceptos de muchos psiquiatras, de muchos psicólogos, de muchos especialistas que han dedicado años a estudiar y hasta universidad estudiando esta gran mentira. Perdónate a ti mismo. Ciertamente el ser humano, tú no tienes nada que perdonarte a ti mismo. Tú tienes que recibir el perdón de Dios. Tú no puedes, no tienes ese poder de perdonarte a ti mismo. Sí, psicológicamente, claro, en tu mente te podrás engañar a ti mismo y decir, bueno, yo me perdono y sigo para adelante y hacer como que no fue, que no sucedió la cosa. Pero la misma Biblia enseña: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. El asunto es que Dios es santo, Dios es perfecto, en Dios no hay margen de error. Pero nosotros, los humanos, nosotros somos pecadores y hay tiniebla en nosotros. Por lo tanto, tenemos que venir a la comunión con Dios para salir de las tinieblas, para no mentirnos a nosotros mismos, sino vivir y practicar la verdad. Por eso es que en el versículo 7 dice: si andamos en luz, o sea, que andábamos en tinieblas, o si no tienes a Cristo, estás caminando en tinieblas. Y aquel que tiene a Cristo, pero tiene una vida desvirtuada, desligada de la palabra de Dios, viviendo como te parece el Evangelio y no como dice la Biblia, también estás caminando en tiniebla. Por eso es que dice: si andamos en luz, en el versículo 7, como Él está en luz. O sea, tenemos que caminar como el Señor nos enseña en su palabra
a caminar. Por eso es que en el versículo 8 rompe ese concepto humanista diciendo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y ahí está el kit del asunto, que te dice: bueno, perdónate tú mismo, perdónate a ti mismo. Ya Dios te perdonó, ahora perdónate a ti mismo. No, el asunto es reconocer nuestra condición delante de Dios. El asunto es reconocer nuestro pecado delante de Dios. El asunto es que seamos compungidos, quebrantados por lo que hemos hecho en contra de la santidad de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra del amor de Jesucristo que se entregó en la cruz por nuestros pecados. Por eso es que no vamos a aplicar el perdónate ya a ti mismo, sino reconozco mi condición delante de Dios, que yo no merezco la gran bondad que Dios tuvo conmigo de entregar a su Hijo por mí, pero por gracia lo hizo, lo entregó, y yo confieso mi pecado, yo confieso mi condición, yo sé lo que yo soy. Por eso es que en el versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Su palabra en nosotros nos provoca la verdad, nos saca la verdad, quiénes somos realmente delante de Dios. Me impacta poderosamente cuando leemos en el Salmo 32, y quiero compartirlo para que lo veas un momentico. Bienaventurado, dice acá, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, dice, no hay engaño. O sea, verdaderamente es alguien que reconoce su condición delante de Dios. Porque está el que calla, y ciertamente callar pecado lo que trae es agravar el problema. Y es por eso que se cita acá: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amado, cuán importante es ya dejarte de engañar. Déjate de engañar. No, yo me perdono a mí mismo y sigo para adelante. No, reconoce tu condición. Olvídate de este asunto de perdonarte a ti mismo. Reconoce tu condición. Señor, soy un pecador. Señor, yo merezco el infierno, pero te ruego por tu gran misericordia que perdones mi pecado. Confiesa tu pecado delante de Dios. Arrepiéntete y apártate y sigue a Jesucristo fielmente conforme a la palabra de Dios. Por eso es que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Cristo tenemos la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tú que me estás escuchando, usted que me está escuchando, tiene la oportunidad ahora, bajo este mensaje que está recibiendo, de poder doblar su rodilla, o allí a donde estás, en el bus, en el auto, en el trabajo, en donde estés escuchando este mensaje, ahí mismo puede cerrar sus ojos, puede hablar con Dios y decirle: yo reconozco mi pecado y te ruego que perdones mis pecados. Recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y te ruego que tu sangre me limpie de todo mi pecado. Ya no quiero ser más mentiroso. Ahora te ruego que tu verdad viva en mí. Ayúdame a ser tu hijo. Acércate al Señor. Y te dejo con esto: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dios te bendiga mucho, es mi deseo.
Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.